Muy buenos días, jóvenes. Esta es la primera presentación de matemáticas de octavo a nivel intensivo. Trataremos de abarcar todas las materias, todas las unidades pertinentes. Espero que sea totalmente su agrado y lo más importante, que sea bien aprovechado también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver definiciones al principio, como se supone que tiene que ser el inicio de la unidad. ¿Cuál es el objetivo? Ver de dónde sale cada cosa, para qué es cada cosa. Y lo más pertinente, que entendamos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, en un jarraz, que es la continuación de los conjuntos de números. Recordemos que en séptimo, por ejemplo, vimos los conjuntos de números naturales, los conjuntos de los números enteros, ¿verdad? Dentro del marco teórico de un conjunto de números corrientes, donde no les voy a decir cómo se llama ese, nada más quiero explicarles cómo va la situación. Este es natural, este es entero, ¿verdad? Y este que vamos a ver a continuación es el conjunto de los números racionales, que se determina por una. ¿Cuál es la diferencia de los conjuntos de números racionales, jóvenes? Me van a decir ustedes. Los racionales son aquellos expresados en fracción, en donde se va a expresar el número de la forma A sobre B, en donde A es el numerador y B el denominador, ¿verdad? Tiene sus reglas, tiene su fundamento, tiene sus operaciones combinadas, sus operaciones simples, trae todo eso. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver son las leyes de potencias de los números racionales, ¿verdad? En la primera, vamos a decir A sobre B es igual a la 0, por ejemplo. Nos dice la teoría que todos los números, cualquier número elevado a la potencia 0 siempre será 1, ¿verdad? A sobre B a la 1. Nos dice la teoría que todo número elevado a la potencia 1 siempre será el mismo, ¿verdad? A sobre B a la 2. Eso es decir, A por A, B por B, A a la 2 sobre B a la 2, ¿verdad? Eso igual para todos. Si pusiéramos, por ejemplo, A sobre B a la 3, A por A sobre B por B por B. A a la 3 sobre B a la 3. Hasta ahí esas son las que conocemos todos, pero también resulta que hay otras dentro de los números racionales, ¿verdad? Cuando el exponente es negativo. Entonces, A sobre B a la menos 1 es invertir el numerador con el denominador para transformar el exponente a positivo. Esto es así. Igual forma, ¿qué pasaría? A sobre B a la menos 2, ¿verdad? Invertimos igual, B sobre a la 2, B por B sobre A por A, B a la 2 sobre A a la 2. Esas son las leyes de potencia de los números racionales, ¿verdad? Los signos, las leyes de signos, en realidad son similares a las que vemos siempre, ¿verdad? Nos va a decir, por ejemplo, que AB, vamos a ver, AB más AB, y aquí entramos a algo similar que nos va a decir que A por A sobre B, ¿verdad? A
B or AB nos habla sobre potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. A a la 2, B a la 2. Y división de potencias de igual base, se conserva la base y se dividen los exponentes. Esto es lo mismo decir AB y BA. Y en resumidas cuentas, eso, ¿verdad? Entonces, ya vimos las leyes de potencia, ¿verdad? Es importantísimo saber cómo se hacen las leyes de potencia y las leyes de signos. Vamos a poner entonces leyes de signos y leyes de potencia en la práctica 1. Porque tenemos que ir rápido porque apenas son 3 lecciones, ¿verdad? Entonces nos dice que en la práctica 1 nos va a decir que A más AC. Ese es el primer ejemplo, hablando sobre lo que vimos antes. Esa es la práctica de sumas, ¿verdad? Entonces, ¿qué les dije yo acerca de la suma, verdad? Aquí hay 2 factores homogéneos. Entonces, podríamos hacerlo fácilmente diciendo A por B, B por A, sobre B, ¿verdad? Más AC. ¿Por qué no la usé a ella? Porque en realidad eso es una operación para explicarles sin números cómo se hace cuando hay una operación, una suma de operación de fracciones propias con una suma de fracciones impropias. Pero hagámoslo para que les quede aún más fácil. Nos dice que 2/3 más 3/5 más 2/7, ¿verdad? Esto estoy dando por obvio que ya lo que vimos, la forma de sacar el factor común y el máximo común denominador, ¿verdad? En séptimo, ¿verdad? Entonces, ocupamos unificar los denominadores para poder trabajar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se saca un mínimo común denominador, pero son primos, entonces es muy sencillo. Entonces, al ser primos, no hay que descomponer nada. Entonces diríamos 3 por 5, 15 por 7. 105 sería el denominador, ¿verdad? Ahora, 105 jóvenes entre 3 por 2 sería 70. 105 por entre 5 por 3, 63. 105 entre 7 por 2 serían 30, ¿verdad? Entonces sumamos todo eso, más 30 más 70 más 63, 163 sobre 105. Nos fijamos a ver si se puede simplificar. Con solo ese 3 ya nos dimos cuenta que no se puede y ese es el resultado de la primera operación de suma y resta de fracciones, ¿verdad? Otra más. Nos dice que 7/3, esta es la 2. 7/3 menos 2/5 más 3. Recordemos que los números naturales, vamos a tomar el 2 por ejemplo, siempre van a tener, de acuerdo a la teoría, un coeficiente que lo multiplica, un denominador 1 que lo multiplica y un exponente 1 que lo multiplica. No solo el 2, todos. Pero eso es para que sepan lo que voy a hacer ahorita, ¿verdad? Entonces,
En los exámenes, los alumnos no saben qué tienen que hacer con ese número que está solo, ¿verdad? Le pone un 1, ¿verdad? Entonces, como él es 1 y necesitamos sacar el denominador, solo diríamos 3 por 5, 15. ¿Por qué? Porque 15 por 1 es 15. Ahora, 15 entre 3, 5 por 7, 35. Menos 15 entre 5, 3 por 2, 6. 15 entre 1, 15 por 3, 45. ¿Verdad? Ahora vamos sintetizando. 29 más 45 sobre 15. ¿Verdad? 75, por aquí. 75 entre 15. ¿Verdad? ¿Lo dejamos ahí? Pues yo creo que no, porque tiene tercera, ¿verdad? Tercera de 75 es 25. Tercera de 15 es 5. ¿Qué más tenemos ahí, jóvenes? ¿Podemos dejarla ahí? No, hay otro número primo, ¿verdad? Quinta de 25, 5. Quinta, y el resultado final es 5, ¿verdad? Repito, estos son sumas y restas de números racionales. Ahora vamos a hacer multiplicación de números racionales, que es diferente, ¿verdad? Nos va a decir en la número 1 que 3 quintos por 6 séptimos, por ejemplo. La teoría nos dice que esto no se saca ni factor común, ni se divide, ni nada. Eso se tramita en cruz, en horizontal. Entonces, diríamos 3 por 6, 18, y 7 por 3, 35. ¿Eso tiene algo? Pregunto. ¿Tiene algo? 35 tendrá algo, si tiene quinta, pero 18 no. Entonces quiere decir que esto queda así, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Porque siempre hay que simplificar al máximo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la operación como tal, en la 2, tiene más de dos elementos? Póngame un punto, porque en realidad eso que le puse ese asterisco no es. ¿Qué hago ahí? Se puede hacer, como les dije, a nivel horizontal, que no afecta nada. Podemos hacerlo multiplicando todos a la vez, o 3 por 2, 6, 2 por 5, 10, y vuelvo a poner ese para hacerlo más pequeño, 6 por 3, 18, y 70. ¿Qué hago ahí? Mitad, 9. Mitad, 35. ¿Qué más tiene eso? Nada. 9, 35. ¿Verdad? Otra más. Ok. Hay varios temas que tenemos que abarcarlos, ¿verdad? Entonces, no quiero que dejemos nada pendiente, y menos que se me queden con alguna duda de nada. El 3 nos dice que 4 séptimos por 3 medios por 4 por 0. Recordemos también que el séptimo vimos la propiedad absorbente del 0, ¿verdad? Mucho ojo aquí, porque esto lo he visto hasta en memes de internet, y esto, profesores que lo han querido hacer y lo hacen malo, y me ha impresionado muchísimo. ¿Por qué les digo eso? ¿Verdad? Porque vamos a hacerlo para no enredarlos, porque podríamos enredarlos. Hagámoslo así, ¿verdad? Entonces, vea que quité el punto porque eso se presta para confusión. Lo puse con una suma en una operación combinada.
Lo primero que tenemos que hacer antes de sumar, de acuerdo a la jerarquía de las operaciones, primero se hace el paréntesis, luego se hace el producto y división, luego se hace la suma y resta, ¿verdad? Paréntesis y la potencia también. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Primero hacemos la multiplicación. 4 por 3, 12. 7 por 2, 14. Más que, jóvenes. Aquí hay algo muy curioso, ¿verdad? Que el 0 no es un número mixto y yo le puedo, si me da la gana, ponerle un 1 ahí, ¿verdad? Eso quiero que le pongan mucha atención. No es lo mismo decir 3 por 0 es 0 a 1/3 por 0, porque él está multiplicándolo a él y él, aquí hay un 1, ¿verdad? No quiero enredarlos, por eso es una trampa extraña. Entonces, aquí es 0,1. Ahora sí, 12 por 1, 12. 14 por 0 es 0 y 14, ¿verdad? Si ustedes ven, es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Y esto es mitad 6, mitad 7. Es una trampa examen, es importantísimo. Que en realidad 0, pues, sí afecta cuando es una multiplicación por un natural o por un entero, pero no por una fracción. Con la división, por su parte, nos dice que 3 séptimos entre 4 quintos ni se saca factor común, ni se multiplica en cruz, se multiplica en cruz. Les dije en cruz antes, horizontal, la multiplicación. Esto se realiza de la siguiente forma. 5 por 3, 15 y 7 por 4 es 28. Esta es la primera manera de dividir fracciones. La segunda manera de dividir fracciones es la misma, poniendo los 3 séptimos. Eso es pregunta examen. Y poniendo 4 así. ¿Qué se hace ahí? Extremos y medios. Si 3 por 5 es 15, 7 por 4 es 28. Esta siempre sale. Es una trampa que nadie explica, ¿verdad? Cualquiera de las dos tiene que darle lo mismo. Si una le da una cosa y otra está mal, ¿verdad? Tiene que dar igual. Entonces, en este ejercicio nos va a decir 2/3 de 5 medios, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Extremo nos dice que 2 por 2 es 4 y 3 por 5 es 15. Y esa es la respuesta correcta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la hacemos combinada, ¿verdad? ¿Qué pasa si la hago combinada? Nos va a decir 2 séptimos, 3 quintos, más 3 medios, 2 tercios. Primero tenemos que hacer la división y la multiplicación y luego la suma. Extremo nos dice que 2 por 5 es 10 y 3 por 7 es 21, más 3 por 3 9 y 2 por 2 es 4. Ahora sí, esos 10 21 lo hacemos como se hace la suma de operaciones impropias. 10 por 4 es 40, 21 por 9, vamos a ver cuánto es 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, y 21 por 4. 4 por 1, 4, y 4 por 2 es 8. Ahora bien, ¿cuánto nos da 189 más 40? 229 sobre 84. Y esa es la respuesta correcta a esa operación. Ok, jóvenes, esta es el preámbulo de las operaciones combinadas de los números racionales. Vamos a partir de la premisa, que son varios temas, entonces tenemos que avanzar, ¿verdad? Pero se supone que mi intención es que no se les quede nada pendiente, ¿verdad? Esto
en lo que tiene que ver con los racionales, que se supone que el número racional como tal tiene también aproximaciones decimales, ¿verdad? Porque hay una diferencia con, más adelante lo vamos a ver en noveno, de los racionales con los irracionales, ¿verdad? Los racionales pueden ser expresados en una fracción, qué sé yo, por ejemplo, no sé, se me ocurre, eh, no sé, 1 entre 2, ¿verdad? Pues 1 entre 2 no cabe, pues le ponemos 1 y 10 por 5 es 10, ¿verdad? 0,5 equivale a 1 entre 2, en donde, como les dije al principio, ese es el numerador, ese es el denominador, y esta es la aproximación decimal a la fracción 1,1 entre 2. Termina aquí, no hay carácter periódico ni infinito. ¿Por qué? Porque es completa, directa y realizada. Porque podemos decir entonces que 2 por 0,5 nos tiene que dar, entonces si lo queremos hacer, para que todos veamos, 2 por 0,5 nos tiene que dar 1. Entonces, 2 por 0,5 nos va a dar 1. Y volvemos al resultado de cuánto era la operación. De hecho, de eso se trata la determinación de, por ejemplo, decirles a ustedes, identifiquen cuáles son racionales y cuáles son enteros o cuáles son naturales, ¿verdad? Porque tenemos que tener una noción de qué es cada una de las cosas, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo en una práctica yo les pongo a ustedes en el elemento 1, 9 tercios, entonces inmediatamente ustedes ven una fracción y me pondría, profesor, ¿es racional? No, no es racional. Realmente sí, porque está dentro de, pero en el conjunto que él está en realidad no es racional, porque 9 entre 3 es 3 y 3 es un número natural, ¿verdad? Los racionales son todos aquellos que van a quedar en una fracción que a la hora que se va a hacer la operación es finita, no infinita, o sea, finitas que terminan. Otra, menos 15 entre 3. Otra vez, ustedes ven una fracción. Profe, ¿es racional? No, porque 15 entre 3 es 5. Es negativo y menos 5 corresponde a un número entero, ¿verdad? Ojo, porque eso sale muchísimo en los exámenes del medio. Entonces, ¿qué pasa ahí si yo, por ejemplo, les pongo un medio, un tercio y un quinto, ¿verdad? ¿Serán números racionales, enteros o naturales? Tenemos entonces que 0,5 es un número racional, ¿verdad? 1 entre 3, 0,333 para allá, es un infinito periódico. En realidad, no lo podemos expresar como una operación de números que entonces no lo voy a ver todavía con ustedes porque no quiero enredar. Y 1 entre 5 es 0,2. Es 0,2, ¿verdad? Entonces, racional, no racional, ¿verdad? Espero que me vayan captando la idea, esa es la idea de esta lección. Tratar de abarcar los temas, los más trascendentales. Operaciones combinadas, jóvenes. ¿Qué es una operación combinada? Es la suma, multiplicación, división y potencias de una operación
respetando la jerarquía de las operaciones como tal. Va a decirnos, por ejemplo, 2 al cuadrado más 3 por 2 por 3 más 5. Aquí hay una jerarquía, lo primero que se tiene que eliminar es el paréntesis, sobre todo si hay una potencia. Nos va a decir que 2 a la 2, es decir, 2 por 2, que es 4, y se vuelve a poner todo otra vez. Luego, ahorita lo hacemos con fracciones. Nosotros estamos arrancando para hacerles un refrescamiento. 3 por 3 es 9, más 5. 13 y 5 son 18. Y esta es la respuesta correcta a la operación combinada. Esta es de séptimo, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es las operaciones combinadas de números racionales. Entonces, 2 tercios a la menos 1 más 3 medios por 2 séptimos menos 3. ¿Qué es eso? Les dije a ustedes que una de las leyes de potencia nos dice que cuando hay un exponente negativo tenemos que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? Pasando el denominador arriba y el numerador para abajo. Entonces esto es igual a decir 3 medios más 3 medios por 2 séptimos menos 3, y pongámosle el 1 a un solo. Aquí hay una operación propia, profe. No, primero hay una multiplicación. 3 medios más 3 por 2, 6, y 2 por 7, 14, menos 3 sobre 1. ¿Verdad? Vamos a seguir aquí. Aquí simplificamos 3 séptimos, ¿verdad? Entonces, 3 medios más 3 séptimos menos 3 sobre 1. Solo tenemos 1, entonces 7 por 2, 14. 14 entre 12, 7 por 3, 21, más 14 entre 7, 2 por 3, 6. 14 entre 1, 14 por 3, 42. Y al final de la jornada, diríamos entonces que 21 más 1 más 6 más 42 y 69 sobre 14, y esa es la respuesta correcta. Ojo, yo sé que es larguillo, pero todos tienen un procedimiento. Este video lo pueden ver las veces que ustedes quieran y no hay ningún problema. El que me lleguen a preguntar también, ¿verdad? Más operaciones combinadas. Nos dicen la número 2, 3 quintos a la 0 más 0 a la 3 a la menos a la 2 más 4 medios. Esto no puede ser porque esto es directamente un número. ¿Cómo se hace eso? Primero eliminamos los paréntesis. 3 a la 0 no es lo que yo les dije a ustedes que multiplicar esto es 0, no señor. Esto es 0 si aquí la operación fuera así. Sería porque recordemos que la propiedad de la multiplicación es horizontal, ¿verdad? Entonces, 3 a la 0 equivale a decir 3 a la 0 y 5 a la 0. Y todo número, de acuerdo a las propiedades que les dije, elevado a la potencia 0 es 1, ¿verdad? 0 a la 2 es multiplicar 0 por 0, que obviamente es 0. Y 3 por 3 es 9. Más 4 tercios, ¿verdad? Y si ustedes quieren, lo pueden poner, eso no me molesta. 9 por 3, 27, ¿verdad? 27 entre 1, 27 por 1, 27. 27 entre 9, 3, 0, 0. 27 entre 3, 9 por 4, 36. 27 más 36 son 63. 27 avos, ¿verdad? ¿Se le puede hacer algo, jóvenes?
Ok, podríamos pulsear, la verdad. Tercera de 63 es 21. Tercera de 27 es 9, ¿verdad? Tercera de 7, 21 es 7. Tercera de 9 es 3. Y este es el resultado correcto de la operación que acabamos de hacer. Pueden ver las veces que quieran el video, no tengo ningún inconveniente, les digo. Ok, pasamos de tema ya. Yo llevo el temario en el momento, o sea, lo tengo para ir guiándome solo con eso, ¿verdad? Ok, vamos a entrar a otra unidad que son los ángulos, tipos de ángulos, formas de expresar los ángulos, nombres de ángulos, ¿verdad? ¿Qué es un ángulo? Jóvenes, el ángulo es donde dos rayos o donde dos líneas se unen formando un vértice específico y con una medida determinada, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar, existen varios tipos de ángulos, que lo que nos interesa ahorita es el ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo llano, ¿verdad? ¿Qué es el ángulo recto? Es aquel ángulo cuya medida son 90 grados. El ángulo agudo es aquel ángulo que no es cierto que su medida es de 45 grados, no. Su medida debe ser menor que 90 grados, pero puede ser 3 grados, 9, 10 grados. Tiene que ser menor que 90 grados. Por su parte, el ángulo llano es aquel ángulo que mide 180 grados, ¿verdad? Y si ustedes quieren, hay uno más, que es el obtuso, que debe medir menos de 180 grados, ¿verdad? Entonces, eh, sabemos las medidas de cada uno, entonces podemos también, pues, eh, abordar una práctica, por ejemplo. Sabemos que esos son ángulos rectos, en donde aquí mide 43, ¿verdad? Nosotros necesitamos averiguar cuánto mide este otro. Ya sabemos, pero no importa, esa es una pregunta examen. Y se hace mediante una fórmula, ¿verdad? Dirían, parece Pitágoras, no exactamente, no es, pero en donde A, en donde C es el ángulo completo de 90, donde cualquiera, en este caso voy a poner A que no lo conozco, y tengo 43, ¿verdad? Grados. ¿Cómo averiguo A? Por la ley de sustitución y agrupación, el 90 grados queda ahí, y le resto este que pasa para acá, que está positivo, y pasa a negativo, ¿verdad? Entonces, nos va a decir entonces que 90 menos 43 es 47. 47 equivale a esto. ¿Cómo me doy cuenta? Perdón. Porque lo sumo, la suma de esos dos a 90 grados. ¿Verdad? Son los problemas de sumas de ángulos que todo el mundo me ha preguntado. Resulta y comprende, jóvenes, que tenemos un ángulo agudo, ¿verdad? Recuerden que tiene que ser menor que 90 grados, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un margen. Pongámoslo, no con un ángulo agudo, porque después lo voy a enredar. Con un ángulo llano para que sean modelos exactos. Resulta que aquí, partiendo de la premisa de dónde sale un ángulo, que eso lo omití, el ángulo sale del círculo. El círculo es la figura primaria, donde a la hora que se lo parte, encontrarás escenarios o parámetros donde podemos decir que hay ángulos rectos, que podemos sacar circunferencias, podemos obtener todas las medidas dentro del círculo, que es la figura geométrica más importante, y que mide 360 grados. De ahí que aquí es la mitad del círculo. Y si el círculo mide 360, aquí mide
180, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si aquí mide 19, ¿verdad? Aquí mide 20. ¿Cuánto mide el resto? ¿Verdad? Pónganle en atención, por favor. Vamos a partir del mismo ejemplo que les puse antes, ¿verdad? El mismo ejemplo, A más B es igual a C. Jóvenes, hay dos medidas. Y ustedes van a decir, ¿cómo hago eso si pongo 20 aquí y 19 aquí? No, porque estas se suman. Entonces podríamos decir A más 20 más 19 es igual a C, ¿verdad? Perdón, a C y 180, ¿verdad? A más 39 es igual a 180 grados, ¿verdad? A es igual a 39 para allá, a 180 grados menos 39 grados, ¿verdad? Entonces, al final de la jornada vamos a decir que 180 menos 39 nos va a decir que A es igual a 141 grados. Esto mide 141. Espero que lo estén aprovechando al máximo porque cuando ya lo vean, obviamente esto es un video pregrabado y aún no lo van a ver, pero cuando lo vean, que sea aprovechado al máximo, ¿verdad? Resulta que ahora sí, vamos a enredarla más, ¿verdad? Sabemos que aquí hay 360 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada escenario mide 90. Es una pregunta de octavo noveno, ¿verdad? Resulta que aquí mide 28. Quitémosle 90 ya para no enredar. Eso nada más para que ustedes vean. Aquí mide 21, ¿verdad? Y aquí mide 41. ¿Cuánto mide el resto? ¿Verdad? Otra vez vamos a aplicar A más B es igual a C. Es una ecuación, nada más. En donde vamos a volver a decir que A más, otra vez, 41 más 21 más 28 es igual a 360. ¿Verdad? Eso es igual a decir A más 90 es igual a 360. A es igual a 360 menos 90. Vamos para acá. A es igual a 270 grados. Y esta es la explicación. ¿Verdad? Entonces, de ahí es que nos sacan las figuras. Ok. Ahorita vamos a entrar a algo que a los alumnos les cuesta mucho, que es el teorema Tales, pero no le tengan miedo. Eso estoy como para servirles y de eso se trata, poderles ayudar. Hay también nombres de cada triángulo. Ya vimos ángulos, pero ahora podemos ver triángulos, ¿verdad? Los triángulos como tal, como la palabra lo indica, son una figura con tres lados y tres ángulos. Tienen nombres, depende a los lados y las formas que tengan. Por ejemplo, existe, ¿verdad? Por el nombre de ángulos, ¿verdad? Tenemos el triángulo equilátero, ¿verdad? El triángulo isósceles y el triángulo
podríamos decirle, por los ángulos obtusángulo, ¿verdad? Porque tiene un ángulo obtuso. El ángulo obtuso, que lo omití decirle, es el ángulo superior a 180 grados. Entonces, equilátero es aquel triángulo que sus lados son iguales y sus ángulos también. O sea, son iguales también. El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Se categoriza por ser un triángulo agudo, ¿verdad? Ponerle un nombre acutángulo. El obtusángulo tiene un lado superior a 180, o 180 en este caso, y tienes todos sus lados diferentes. Entonces, el triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. El triángulo isósceles, sus lados tienen dos iguales y uno diferente. Y el acutángulo o isósceles, no, perdón, el isósceles no, el acutángulo, sus lados son diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es a grosso modo que es cada uno de los ángulos. Y también entonces, ya partiendo de esa premisa, podríamos ver los postulados de los triángulos, ¿verdad? ¿Qué es un postulado? Primero tenemos que saber qué es un triángulo semejante, ¿verdad? ¿Verdad? Porque eso es importantísimo, qué es un triángulo congruente. Congruente es que tiene sus lados y sus medidas iguales. Y semejante son triángulos que son iguales pero de diferente tamaño. Un triángulo semejante, eso es semejante. Congruente, eso es la diferencia. Por si me van a preguntar, ¿verdad? Existen postulados, que eso no podemos entrarle mucho porque es sumamente largo, pero que nos indican que los lados tienen que corresponder para que en dos triángulos existirán lados, ¿verdad? Y ángulo en este caso. Eso va a ser por encima, ¿verdad? Ese es el primer postulado, y eso ya lo hemos visto, que es lado, ángulo, lado, ¿verdad? Eso es para determinar la naturaleza de los triángulos. Se lo voy a poner mejor escrito. El primer postulado, lado, ángulo, lado. Otro es lado, lado, lado. Y el otro es ala, que es ángulo, lado, ángulo. Esto son los postulados de los triángulos para poder determinar si son congruentes o no lo son. Como les digo, no es que yo diga que todo es sencillo, pero esto no es tan complicado como lo que vamos a ver ya, que es Tales, ¿verdad? Tales nos dice que en una figura donde determinan ustedes que hay puntos de una recta determinada, donde A, B, C, D, E, F, nos va a decir que el segmento siempre AB va a ser igual, ¿verdad? AB, a ponerlo así, va a ser igual a DE, ¿verdad? BC va a ser igual a EF. AC, o sea, todo, va a ser igual a DF, ¿verdad? ¿Qué significa eso, jóvenes? Vamos a ponerle un ejemplo. Resulta que aquí esto mide 5, esto no sé, esto mide 5, esto mide 4, ¿verdad? Partiendo de la premisa que nos dice que AB es igual a DE. Entonces ocupamos saber cuánto mide el segmento, en este caso EF, ¿verdad? Entonces podríamos determinar si AB
estos dos es 5 y D es 5, ¿verdad? Vamos a sacarlo por medio de lógica. BC, no lo sé. Y EF, en este caso es 4. Nos está dando la respuesta correcta que X es igual a 4. Consecuentemente, es 4, ¿verdad? Eso es, se llama sentido común en las operaciones de tales para poder sacar las medidas predeterminadas. Y partiendo de lo que les había dicho, ¿verdad? Si tenemos otra distancia A, B, C, D, E, F, G, H. En donde tenemos que aquí es 6, aquí es 8, y aquí es 5. Ocupamos saber cuánto equivale BC y cuánto equivale GH. Quiero que se fijen mucho. Tale nos dice que podríamos ponerlo para que a ustedes les quede aún más sencillo, ¿verdad? A sobre B es igual, lo puse antes A por B, pero A sobre B es lo mismo. Es igual a F, ¿verdad? Si yo estoy asegurando que eso es una igualdad, entonces podríamos asegurar que si AB es igual a F, entonces FG, que es 8, va a ser igual a BC. Me equivoco, porque es lo mismo. Y por su parte, si CD es 5, ahora sí, CD es 5, podríamos inferir entonces que GH también es 5. Así se hace tales, jóvenes. No quiero que se enreden ustedes, eso es, en realidad no es nada de otro mundo, ¿verdad? Estoy tratando de abarcar todos los temas, pero es que son muchos, entonces las funciones, jóvenes, eso es otro tema nuevo. ¿Qué es una función? Es la expresión de números en una recta numérica como tal, ¿verdad? Entonces, como vimos en nosotros en sexto y en séptimo, vamos a poner un ejemplo tradicional donde, por ejemplo, existirá y es igual a x más b, ¿verdad? Esta es una función en donde tenemos factores, ¿verdad? Podemos inferir, no voy a hacer gráficas, les voy a explicar cómo se hace una función, pero a nivel de ecuación, no a nivel gráfico, ¿verdad? En donde hay una tabla de valores y nos dice que A comprende 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? B, 3, 5, 7, 9, 11. Y X, si ustedes quieren, una variable tradicional, 2, 4, 6, 8, 7. No me importa, es para que vean cómo se hace esto solamente, ¿verdad? A nivel de ecuación. Entonces, vamos a decir, sustituimos A por el primer elemento más B, que es el segundo elemento. No lo vamos a hacer todo, porque si no seríamos un montón. 2 por 1, 2. B5. Esto en la tabla que unos tienen, donde van a poner, por ejemplo, lo A, que es X, Y va a ser 5, ¿verdad? En esta primera. En la segunda, que solo voy a hacer 2, y es igual a el segundo elemento
por el segundo elemento y el segundo elemento. 2 por 4, 8 y 5 y y es igual a 13. Entonces vamos a decir que en el segundo elemento de A, que es 2, que va a ser 13. Es una función creciente y es una función que en la gráfica, eso yo sé que es bastante complejo, pero como les digo, no podemos quedarnos en el mismo lado porque es bastante la materia. Pero sí, nunca lo ven, nunca les explican a ustedes cómo graficar eso. Ya tienen el video, por eso es que lo puedo borrar, pues ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Ecuaciones, jóvenes, es otro tema. Ecuaciones. Encuentre el valor de cualquier letra X, digamos. Nos dice que 80x más 3 es igual a 100. Esa es la primera ecuación. El primer grado con una incógnita, necesitamos encontrar el valor de la X, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso, jóvenes? 80x es igual a 100 menos 3, ¿verdad? El paso para acá. 80x es igual. Y ahora van a ver por qué el profe no está explicando racionales, está hablando sobre números enteros. Ya van a ver por qué. Es igual a 97. X es igual a 97 entre 80. Es un número racional, ¿no? ¿Cierto o no? Otra. Recuerde que tenemos que aprender a diferenciar los racionales y todos esos números con los enteros y todo. 33D menos 8 es igual a 39. ¿Verdad? 33D es igual a 39 más 8. ¿Por qué más? Porque él pasa aquí a sumar. 33D es igual a 47. Y D es igual a 47 entre 33. No tiene ninguna explicación, simplificación, porque 3 y 7 son números primos, ¿verdad? Entonces, el número primo solo se descompone entre él y entre 1. ¿Qué más? Nos dice también, no sé si se acuerdan que yo en uno de los videos pasados les expliqué Pitágoras. Pitágoras no es de octavo, es de noveno, por eso no lo toqué, ¿verdad? A ver. Hay un tema muy bonito que estuve viendo hace unos días, que son los eventos, jóvenes. Los eventos, un segundito, aquí estoy cambiando de file. Los eventos son bastante complejo dentro de la probabilidad y estadística, que es uno de los últimos temas que vamos a ver. Y que, pues, bastante golpea a los alumnos porque no saben qué es esta cosa. Nos dice entonces que los eventos se clasifican en 3 tipos, ¿verdad? El evento más probable, el probable y el menos probable, ¿verdad? ¿Qué es un evento probable, jóvenes? Vamos a jugar con un dado. No importa, aquí hay una cara, o el 1, pero todas las demás caras. ¿Sí? Lo que nos dice, para que ustedes en el examen lo puedan identificar,
que los eventos como tal, a la hora que plantearon esa forma de probabilidad, nos dice que cuando usted tiene un dado, siempre lo usan en los ejercicios, es más probable que usted saque un número entre 1 y 6. Obvio, porque solo tienen 1 entre 6. Eso es más probable. ¿Cuál es menos probable? ¿Verdad? El menos probable cuando hay dos o más eventos con la misma posibilidad de ocurrencia. Los eventos son equiprobables o igualmente probables. ¿Qué significa eso? Que yo en 10 tiros siempre saque el mismo número. ¿Verdad? Eso, chica, puede ser casi imposible que suceda. Y por último, el imposible. ¿Qué es un evento imposible? Pues que saque 7, a no ser que sean dados de más de 6 unidades, porque no puede darse ese caso que dé un número mayor del que ya tenemos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, partiendo de esa misma línea de pensamiento, decimos que qué posibilidades o qué probabilidad hay de obtener un número menor que 2, ¿verdad? Lo podríamos medir como posible, ¿verdad? Porque entre los eventos, ¿verdad? De más probable, de menos probable y de imposible, podríamos también decir que es más probable que nos dé un 2, pero que jamás nos va a dar más de 6, ¿verdad? Eso lo quiero que más o menos entiendan cuál es la finalidad, porque esto es de sentido común. Si ustedes sacan un número entre 1 y 6, es seguro. Lógico, tiene que serlo. Que siempre saque 1 10 veces, por ejemplo, es menos probable. Y que saque 7, 9, 10, es imposible. Eso es por sentido común. Esa es probabilidad que es un tema que a los chicos les ha dañado muchísimo. Y yo no quiero que, pues chicas, se les vaya a complicar todo porque esa no es la idea y se supone que esta lección es precisamente para poderles ayudar con todo eso que nos está afectando, ¿verdad? Vamos a hacer una recopilación o diagrama de lo que hemos hablado durante todo este ratito, de tal forma en que terminarles de despejar cualquier tipo de duda que tengan respecto a la materia que acabamos de ver durante estas lecciones que han pasado. Vamos a hacer una recopilación, un resumen. El número racional se expresa con una Q. En el conjunto de números tendremos aquí el natural, ¿verdad? Aquí tendremos el entero y aquí tenemos el racional. Aquí hay más, pero eso no nos interesa ahorita verlo, ¿verdad? Tenemos también las leyes de potencia. Las leyes de potencia que ya las vimos, ¿verdad? ¿Qué más? Leyes de potencia, jerarquía, lo que primero se hace, multiplicación, división, así va. Leyes de signos, ¿verdad? Operaciones combinadas. ¿Qué más vimos? Triángulos, postulados de semejanza,
¿Qué más vimos? Probabilidad. ¿Qué más vimos? Ángulos, lados. ¿Qué más vimos? Operaciones con ángulos. Operaciones con ángulos. Esto fue lo que vimos ahorita completamente, ¿verdad? Entonces, retomando más o menos lo que a ustedes más les cuesta, que es lo que yo quiero darle énfasis, que siempre me preguntan, ¿verdad? Son las operaciones combinadas con racionales, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos de dificultad normal a dificultad más avanzada. Y se me olvidó un tema, qué bueno que me acabo de acordar, que son los números mixtos. Que me acabo de acordar. Eso lo vamos a ver del último tema. La suma de fracciones, en unos videos yo les expliqué que se hace en mariposa. ¿Qué es mariposa? En cruz, así y así. ¿Qué es eso? Se multiplica 9 por 7, 63. Eso solamente cuando son dos fracciones. Y 5 por 3, 15. Y 7 por 5, 35. ¿Verdad? 78, 35 avos. Ojo, aquí no hay que sacar factor común porque no es necesario. Nada más multiplicar este por este, ¿verdad? Otra más. 7 por 8, 7 más 8, más 3 quintos. Otra vez, lo hacemos en cruz. 7 por 5, 35. 3 por 8, 24. 5 por 8, 40. 59, 40. Otra más. 2 tercios menos 3 séptimos. Es lo mismo en la resta y en la suma. 2 por 7, 14. 3 por 3, 9. 7 por 3, 21. 14 menos 9, 5. 5 que 21. Esa es la suma y resta. Ahora, multiplicación. 3 séptimos por 2 quintos por 3 medios. Les dije que esto va en horizontal, ¿verdad? 3 por 2, 6. 6 por 3, 18. 7 por 5, 35 y 2, 70. ¿Eso queda así? No. Mitad 9, mitad 35. Ahora algo más, ¿verdad? Y ahora algo más para poder hacer, se le puede sacar, siempre lleguen al máximo, siempre lleguen al máximo, me interesa mucho que lleguen al máximo, pues no se puede. 9 entre 35 es el resultado final de la multiplicación, ¿verdad? Otra más, porque la multiplicación es muy sencilla, no decidieron que no dice mucha laraca, ¿verdad? 3 séptimos entre 3 medios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo me lo hacen? Horizontal. Eso también es en cruz, jóvenes, pero no multiplico los de abajo como en la suma. 3 por 2, 6, 7 por 3, 21. Otra, 5 séptimos entre 2 tercios. 5 por 3, 15. 7 por 2, 14. 7 entre 2 novenos. 7 por 9, 63. 3 por 2, 6. Yo siempre pongo muchísimos ejemplos porque me gusta que el estudiante no tenga ninguna duda, ningún problema, ¿verdad? 9 más 3, 9 medios más 3 medios por 2 quintos, operación combinada. Primero se hace la multiplicación, ¿cómo hacen esta primero? Vea que
Son fracciones propias, pero primero se multiplican, ¿verdad? Más 3 por 2, 6 y 2 por 5, 10. Podemos simplificar y diríamos 9 medios más 3 quintos, ¿verdad? Ahora sí podemos trabajar. 4 por 5 por 9, 45 más 6 sobre 10, 51 décimos. Y esta es la operación correcta a lo que estamos haciendo de operación combinada, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, son los números mixtos, que se me había olvidado hacer. ¿Qué es un número mixto, jóvenes? Es la expresión de un número entero por una fracción. En donde tenemos que transformarla en una fracción como tal para poder trabajar con ella. ¿Cómo se hace eso? Se multiplica por debajo y se suma los de arriba. 2 por 7, 14 más 2, 16. Y el denominador queda igual. Pero yo quiero que lo hagan al revés. ¿Cómo hacen? Vamos a dejarla aquí. ¿Cómo lo hacen al revés, jóvenes? O sea, que yo les diga, pasen 16 séptimos a esto. Tomamos el 16 y lo dividimos entre 7, ¿verdad? Cabe en un 2. 7 por 2, 14. A 16 van 2. En donde, ¿verdad? El 16 siempre va a ser la suma del denominador con el numerador. Entonces, el resultante y el divisor, más otro, para que no se les enrede con ese 2, 2, 2, ¿verdad? 5, 3 séptimos. Así está más bonito. 5 por 3, 7 por 5, 35 y 3, 38 séptimos, ¿verdad? 38 séptimos entre 7, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Como 7 por 5, 35 a 38 van 3. En donde este número es el número entero, perdón, natural, ¿verdad? El resultante es el numerador y el denominador es el que está dividiendo, ¿verdad? Así se hacen los números mixtos. Resulta y comprende que podríamos verlo desde el punto de vista de una práctica para que no les quede más complicada la situación, ¿verdad? Entonces nos dice que 3 séptimos más 4 3 quintos más 5 2 tercios. Un montón, ¿verdad? Eso está enorme, gigante. Entonces, vamos a hacerlo. 7 por 3, 21, 21 y 3, 24. Séptimos. Más 4 por 5, 23, 23 quintos. 5 por 3, 15, 2, 17. Tercios. ¿Qué tenemos que hacer ahí? En realidad son números primos. Y los números primos como tal, no tengo que sacar esa coordenada, nada más los multiplico entre sí. Entonces nos va a decir 7 por 5 por 3. 105. Ya le sacamos el mínimo común denominador. 105 entre 7 por 24. 360 más 105 entre 5 por 23. 483. No sé si me equivoqué en la primera, un toquecito. 105 entre 7 por 24. Sí. 105 entre 3 por 17. 595. Ya que grandote se hizo, ¿verdad? Una operación tan chiquitilla. Ahora, 595 más 483 más 360. 1438 sobre 105.
Esta es la operación correcta. Esta es quizás una pregunta de examen que puede costarles a ustedes hasta 20 puntos porque absorbe multiplicaciones, divisiones y todo. Otra más, así de hermosas. 2 3/5 por 3 5/3 por 2/3. Igual, 2 por 5, 10, 13, 15, onceavos, por 3, 9 y 5, 14, por 12. No me digan que son propias, que son fracciones de propias, pero en la suma, eso se aplica en la multiplicación, ¿verdad? Entonces, ahora bien, 13 por 14 por 2, 364, 15 por 3 por 3, 135. Y esa es la correcta de la jornada, ¿verdad? No confundamos que esos sean exponentes de nada, porque no son exponentes. Son otra más. Nos va a decir que 3, 2 sobre 5, entre 8, 3 sobre 2. 3 por 5, 15, 17 quinceavos. 17 quintos, entre 8 por 10, 16, 19 medios. ¿Cómo hago esto, jóvenes? Recordemos que les hablé, eso se hace en cruz, ¿verdad? Pues 34, porque es 17 por 2, entre 19 por 5, 95. Y esa es la respuesta correcta a esa operación. Trampas. Nunca lo olviden lo que les voy a poner. Cualquier número, no importa. Cualquier número, no importa. Cualquier número. No se les olvide. Cualquier número a la potencia 0, no importa lo que haya dentro, es 1. Cualquier número dividido entre 0 no es que no existe. No existe dentro de los números ni naturales, ni enteros, ni racionales, ni irracionales, sino entre los números complejos. Eso no lo verán, creo que nunca. Y cualquier número multiplicado por 0, por la ley absorbente, es 0. Y este no existe. Es un enorme placer haber culminado con ustedes la clase intensiva de Hojarrás. Espero en nombre todopoderoso que haya sido de su agrado y que haya sido funcional e importante para ustedes. Muchas gracias, jóvenes.